¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Central MX. Estamos en la entrevista en esta ocasión y le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación a la senadora Alma Carolina Villano Austria. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, Fernando. Muchas gracias por esta invitación a platicar contigo. No, gracias, al contrario. ¿Cómo le fue en la Procuraduría? Pues mira, no vine a Procuraduría, fueron 3 ministerios públicos a mi oficina y con ellos platiqué. Echamos un ratito de bromas también, tuvimos tiempo para eso. 3 jóvenes agentes del Ministerio Público, 2 mujeres y un hombre, que me parecieron pues buenos porque están muy bien preparados y bueno, pues solo te puedo decir eso. ¿No nos puede platicar qué les dijo? No, yo creo que justamente esa es parte de una investigación, el que se guarde la secrecía, y lo que sí te puedo decir es que lo que yo puedo aportar y cualquier otro pueda aportar puede ser menor frente a lo que puede aportar el gobierno, porque esta estafa siniestra, que así la bautizó Santiago Nieto, pues se hizo, se estructuró en el gobierno. Entonces ahí está todas las huellas, ahí está todo lo que puedan conseguir, encontrar. Los funcionarios ahí están, o por lo menos estuvieron, ¿no? Yo me he dado cuenta que la secretaria de Finanzas pues no ha sido convocada y me parece que ella fue la que extendió los cheques, la que liberó los recursos, y así muchos que tuvieron que ver de manera directa. No, pues sí, fue orquestada, obviamente no es un hecho aislado, fue sistemático. Y la otra es, no solo se hizo durante un año, se hizo durante varios años. Y muchas cosas que tú y yo y otras personas hemos escuchado, pues no podemos tener las pruebas, pero tampoco tenemos dudas, ¿no? Entonces, no tenemos las pruebas porque no tenemos acceso a los documentos, no tenemos acceso a lo que el gobierno sí tiene, ¿no? ¿Hay un pacto de impunidad? Sin duda, lo reitero. El gobernador dijo que no. Claro que hay un pacto de impunidad, porque ¿quién duda de la responsabilidad de los funcionarios que estuvieron ahí? No solo César Mora, yo creo que hay muchos otros funcionarios. Yo creo que yo misma te puedo decir que sé muchas cosas porque el gobernador me las comentó. ¿El gobernador actual? Sí. ¿Y eso no lo podía haber dicho en la Procuraduría? Pues mira, dijimos algunas cosas. Entonces sí pero dijo yo algo creo más. que el gobernador me comentó muchas cosas acerca de ese y de otros fraudes. Entonces sí aportó algo más de lo que dijo en el podcast Pero yo puedo, por el que se soltó. pero toda lo que yo esta... pueda aportar, el gobernador lo sabe porque él me lo dijo, ¿no? Entonces no abonaría, digamos, que no abonaría nada, a una ¿verdad? investigación Claro más que abierta, no. más nueva. Yo creo que no abona porque, insisto, difícilmente yo puedo saber más de lo que ellos saben. Omar Fayad participó en esa estafa siniestra. O sea, lo podríamos, más allá de suponer. ¿Usted qué cree? Pues yo sí puedo suponer, sin conceder, pero la lógica muchas veces indica que sí, ¿no? La lógica indicaría que sí participó, porque siendo el gobernador, pues debería de estar cuando menos enterado. Mira. Y si no hubo omisión, si no hubo complicidad, cuando menos hubo una omisión. Claro. ¿No? Sí, pero además de eso, si sabía, bueno, pues mal, ¿verdad? Porque fue parte de eso. Y si no sabía, mal. Peor. Porque él era el gobernador, ¿no? Entonces, me parece que... ¿Usted por qué cree que le hayan dado una embajada? ¿Porque es un gran diplomático? Porque el presidente dijo que se portó muy bien en la tragedia de Tlahuelilpan. Imagínese. Puede ser suficiente para darle una embajada, ¿no? Y en Noruega, que es un país de primer mundo. Bueno, pero acabo de ver una publicación en la mañana donde México y Noruega serán los únicos países que no tendrán crecimiento económico. Entonces, él le daría lo mismo estar aquí que allá. ¿Usted cree que sí estén protegiendo a Jessica Blancas? Mire, yo no puedo entrar en suposiciones, no puedo entrar en suposiciones. Yo lo que sí puedo entrar es en exigir al gobierno que esclarezca este asunto. Ya lleva 3 años. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de aplicar la ley y sobre todo de devolver ese dinero a los hidalguenses. No sabe o no tiene conocimiento de esta plática con la Procuraduría
si de verdad no hay ninguna clase de señalamiento en contra de ella? Yo no puedo preguntarle eso a la Procuraduría, ¿no? Yo creo que eso no es correcto, que yo los cuestione sobre lo que tienen o no tienen en su expediente, me parece que eso no es correcto. Podríamos pensar entonces que no hay ninguna investigación, cuando menos penal. Mira, lo que uno tiene que pensar es por qué las investigaciones no avanzan. ¿Cuál es el pacto? Es lo que uno tiene que pensar. Cuando nosotros publicamos que Omar Fayad se pensaba llevar a la embajada a Jessica Blancas, hubo una especie de movimiento para desmentirlo bastante fuerte. ¿Hay más señales que pudieran hacer pensar que algo sabe y que se le protege por alguna razón, más allá de cuestiones penales? Porque administrativamente sí hay, cuando menos, señalamientos de parte de la Contraloría, pero no podríamos pensar que hay algo más allá, o no tiene usted información de que haya algo más en contra de la responsable del dinero público. Hay muchos rumores, pero creo que no se trata de eso, ¿no? Primero. Y segundo, a mí lo que sí me parece algo muy difícil de explicar es cómo el exgobernador abandonó a todo su equipo. Es decir, que paguen todos mientras él esté pues protegido. A mí me parece que eso habla mucho de una persona. Le están cargando todo al exoficial mayor, ¿no? A Martiniano N. Y algunos expresidentes municipales también. Es decir, a funcionarios menores. En la Secretaría de Educación Pública el único señalado es el ex subsecretario de Finanzas. Hasta ahí llegarían también en esa dependencia, que también hubo un desfalco bastante fuerte, más allá de la famosa estafa siniestra. Yo sé que algunos de los que ya están implicados han hecho señalamientos. ¿En contra de quién? Han imputado a otras personas. ¿No sabe usted quién? No, pero sé o que... O si lo sabe, no lo diría. No es mi papel, ¿verdad? Yo lo único que digo y sostengo es que hay un pacto de impunidad. Oiga, los recursos de la estafa siniestra también se dice que llegaron a campañas. ¿No llegaron al PRI? No, hombre. ¿Cómo crees? No, en absoluto, ¿no? Eso sí te lo puedo decir. Primero yo me hubiera opuesto. A mí un presidente municipal en funciones me comentó que le estaban pidiendo hacer esto. Yo le prohibí que lo hiciera. Evidentemente creo que no me hizo caso, pero le prohibí que lo hiciera. Yo no tengo ninguna relación con ellos, es decir, ni siquiera me han buscado, porque saben perfectamente que yo lo reprobaba. O sea, eso yo no lo podía permitir, de ninguna manera. En 2022, Morena hizo una denuncia en contra de usted por supuestos desvíos de recursos del estado de Coahuila a su campaña. ¿Ahí cómo quedó el asunto? Mira, ni me acordaba, no tengo la menor idea, no sé que haya habido una denuncia. Cuestión. Pudo haber sido una nota porque tuve mucha campaña negra, pero en absoluto. Pero además, por supuesto que eso no pasó nunca. O sea, me siento muy tranquila para decirte y para decir todo lo que digo. Es decir, no ha habido tal, nunca hubo un requerimiento al respecto y no lo recuerdo. Hubo muchas notas de campaña negra, porque como tú sabes, el INE después de la elección hizo una revisión completa de la violencia, particularmente contra las mujeres, y yo fui la candidata más violentada de ese proceso. Yo, cuando vi la carpeta, es cuando me di cuenta todo lo que había sucedido durante mi campaña. Yo estaba tan metida en ir a hacer contacto con la gente, en recorrer el estado. Sabía que tenía yo pues mucha adversidad, entonces puse mucho empeño y no me di cuenta, y por supuesto mi equipo pues tampoco estaba para decirme, mira lo que dijeron de ti, mira sacaron esta nota, o te están golpeando por esto, o te están difamando. Mi equipo no, salvo las cosas relevantes, pues no me decía eso porque era distraerme, ¿no? Sin embargo, cuando yo vi todo el documento, me di cuenta de la campaña negra, hostil, violenta, sucia que tuvieron en mi contra. ¿No hubiera sido importante responder de inmediato? En algunas cosas se respondieron, las que se consideraban importantes. Pero te voy a decir una cosa, no nos daba tiempo. Por ejemplo, cuando le atacó el expresidente de la República.
Sí lo respondimos, pero imagínate mi micrófono, qué tamaño tiene un micrófono de una candidata en un estado contra el del presidente de la República todas las mañanas, tantas horas, pues será evidentemente difícil combatirlo. Además, hay que decirlo, el presidente gozaba de una gran popularidad y pues evidentemente lo que él dijera era muy importante. Pues fue muy duro cuando él me calumnió, cuando él me difamó. Los tribunales sí dijeron que había habido calumnia y había habido también violencia en razón de género. Sin embargo, dijeron, pero no hay nada que hacer. No se puede porque es el presidente, ¿no? Sí, no hay nada que hacer. No hay quien lo castigue. Sí, nunca, pues digo, podrían haberle dicho, señor presidente, dele el derecho de réplica, pídale una disculpa. Pudieron haber dicho un día sin mañanera, pudieron haber dicho muchas cosas. Pero ni caso les hacían. Claro, acuérdate. Vaya, fueron 36 resoluciones en contra del presidente de parte del Tribunal Electoral Federal. Y pues así fue. Fueron muchas resoluciones en su contra porque hubo muchos abusos, muchas calumnias. No solo fui yo la única calumniada, fueron muchas otras personas, entre periodistas, políticos, políticas, que nos calumnió el presidente, el expresidente. Y el tribunal dijo, sí hubo calumnia y sí hubo violencia, pero no podemos hacer nada porque la ley no prevé. Finalmente dijeron, hay un principio en derecho que se llama determinancia, que quiere decir que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor a 5%. Y no era el caso, la diferencia era mayor a esa cantidad, como todos lo vimos, pero yo nunca acudí a pedir que por la determinancia anularan la elección. No, yo fui a decirles que por la violación a principios constitucionales se debería anular la elección. Ese fue mi argumento. Sin embargo, los magistrados les dio miedo. Sí, consideraron que no era un suficiente argumento. ¿Tú crees que no era suficiente el que el presidente de la República diga que se le querían quitar los programas a la gente? No era suficiente como para que la gente dijera, no, pues no vamos a votar por quien no los quiere quitar. O sea, creo que fue editado, todo el mundo supo que fue editado, pero la gente común no se va a poner a revisar uno y otro para confirmarlo, ¿verdad? Era tan rápida la campaña. Eso, claro que fue determinante y claro que influyó. No, el problema es la impunidad. El problema es, por más que se diga, se grite, se haga, pues no pasa nada. Pues cada día está peor esto, porque capturaron ya al Poder Judicial, pero yo creo que no por ser difícil debemos dejar de luchar. Yo creo que al contrario, hoy más que nunca tenemos que luchar con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Si estuviera en sus manos evitar esa impunidad, ¿haría algo más? Mira, yo creo que cuando el PRI gobernó, teníamos pena, pudor. Cuando había un exceso, había un abuso, pues había pena, no salíamos a defenderlo con cinismo. Es decir, había una parte que tenía que ver con esto no hay que volverlo a repetir o hay que mejorar esto, o si la oposición decía en una mesa después de una elección, tenemos que cambiar la ley, tenemos que hacer esto, hacíamos las reformas necesarias. Creo que hay que valorar eso, hay que voltear y ver que la oposición era respetada, que la oposición tenía voz y subía a tribuna y nos decía muchas cosas, lo escuchábamos, pero finalmente les decíamos, aquí está la iniciativa, dime qué quieres cambiarle. Oye, aquí está esta ley, ¿qué crees que puede mejorar? Pero apoyen, vamos juntos. Y a veces decían, no puedo, tengo instrucciones de ir en contra. Nos decía Rocío Nale cuando coordinaba la Cámara de Diputados que le instruía a López Obrador. Entonces, sin ni siquiera sentarse a la mesa, porque ellos tenían una consigna, oponerse a todo y repetir la narrativa siempre la misma frente al micrófono. Entonces, a la tribuna, eso pues es parte de lo que no hay que olvidar, hay que regresar. Si necesitamos mirar al pasado, tenemos que hacerlo para corregir las cosas, no para excusarnos. Antes eran peores. No, pero tú juraste que ibas a ser mejor. Tú prometiste que nunca ibas a reprimir a la sociedad. Tú prometiste que ibas a pacificar al país. Tú prometiste que ibas a acabar con la corrupción.
y que después de acabar con la corrupción iba a haber dinero para muchas cosas. Tú prometiste todo eso, prometiste bajar la gasolina, tú prometiste que ibas a acabar con los desaparecidos, tú prometiste muchas cosas que no cumpliste, prometiste un crecimiento del 6%, no hemos llegado ni a 1 en todos estos 7 años. Fallaste. Y hoy te cobijas solamente en dar programas sociales. Eso también lo hacíamos nosotros. Se han ampliado los programas, han mejorado los programas. Es verdad, pues de eso se trata, que cada gobierno ponga algo y lo mejore. Pero no se trata de decir, yo con eso tengo. Oye, pero las carreteras están mal. Bueno, pues te damos tu programa social. Oye, pero no hay medicina. Pero tienes tu programa social. Oye, no, antes teníamos carreteras, teníamos mejores condiciones en los hospitales. Si tenías una enfermedad grave, tú estabas totalmente cubierto. Y hoy no es suficiente solo los programas sociales. Tiene que haber acceso a otros servicios. Oiga, volviendo al tema de la impunidad, ¿cree que va la estafa siniestra en camino a eso, a quedar en algo impune? Pues mira, ya llevamos 3 años. Y yo creo que lo que se ha hecho hasta hoy no nos ha dejado satisfechos. Pero ha habido detenidos, ha habido sentenciados, se han recuperado. Bueno, yo creo que eso es 100 para millones. taparle el ojo al macho. Sí, ahora que venga una elección, bueno, no tan macho, pero a taparle. A ver, cada que venga una elección, lo que va a pasar es que en el 27 van a atrapar a alguien, van a hacer algo, porque así es como funciona este régimen. Solamente haciendo escándalo, solamente persiguiendo a la gente. Yo les incomodo mucho, les incomodo. No solo al gobierno del estado de Hidalgo, seguramente les incomodo en otros estados de la República, porque soy una política nacional y hablo de los temas nacionales. Pero esa es mi función. Esa es mi función, para eso me eligieron. ¿Ha recibido usted alguna, no llamémosle amenaza, pero alguna advertencia, alguna cuestión por la que menciona usted esto? Pues mira, no, simplemente esta parte de citarme a la Procuraduría me parece que es una manera de intimidar. Porque no hay razón, yo no soy necesaria para poder aclarar y arreglar esto. Yo no soy la pieza clave. No, ni siquiera como testigo. Yo no soy testigo de nada, yo no soy testigo. ¿Cómo voy a ser testigo si yo no viví eso? Yo no soy testigo de nada. Simple y sencillamente uno escucha, y escucha gente que sabe cosas, pero esa gente es la que debería estar. Yo no puedo hablar de ellos. El procurador anterior hizo bastante escándalo con este tema porque quería ser candidato. El actual no quiere ser candidato. No ha hecho un trabajo un poco más silencioso, aunque sea... Yo prefiero un trabajo serio, técnico, sin duda. El procurador o la procuradora no debe ser una figura mediática. Santiago es un hombre mediático. Es una gente... ¿O quería ser candidato? Pues sí, seguramente conseguir alguna posición política, ¿no? Y fue candidato incluso, fue candidato al Senado. Lo que pasa es que no ganaron la primera fórmula, entonces llegó la señora, compañera senadora, que está hoy en el Senado, pero él no, porque él iba en segundo lugar. Entonces, pero pues esa fue la vía que él encontró. Yo creo que, y lo más irónico es, el exprocurador es de Querétaro, el procurador actual es de Nuevo León. Aquí en Hidalgo creo que no han encontrado algún perfil. Para investigar este tema de la estafa siniestra. Pues para todo, porque no es el único tema. Yo creo que hay muchos otros temas que hay que investigar y que hay que trabajar. No podemos permitir que crezca la delincuencia aquí. No podemos. O sea, en Actopan ha crecido enormemente la delincuencia, en Tula no se diga. ¿Y qué pasa? Hoy muchos crímenes no salen en los medios. El problema es que la delincuencia empezó a crecer en un sexenio del PRI. Yo no lo dudo. Yo creo que el exgobernador, esa fue una de las cosas también que nos pesó, no dedicarse al 100% a trabajar en todos los frentes, en la seguridad, en el combate a la pobreza, en la infraestructura, en el Estado de Derecho, el no hacer una chamba seria, en solamente centrar todo en hacer un trabajo personalista. Yo creo que hay que hacer un trabajo institucional,
¿no? Con un equipo calificado. Si tú dices, yo no quiero que mi equipo huela a grupos políticos, yo creo que lo más valioso de un partido son sus cuadros. Los cuadros formados, con visión de Estado, los cuadros, creo que el ejercicio público necesitamos prestigiarlo. No puede ser un tema, hoy desafortunadamente estamos en una decadencia política terrible. O sea, no puede ser que alguien, simplemente porque es mi cuate o porque es simpático, porque lo que sea, va a ser funcionario. Para eso se requiere una formación. Y yo, como muchos otros, empezamos desde abajo. Y eso te da solidez. Entonces yo creo que el exgobernador, cuando dijo voy a hacer nuevos cuadros, fue una banalidad y una superficialidad tremenda. O sea, traigo a mis cuatitos, a mis amigos, jovencitos, a que hagan gobierno. Esto no es de ocurrencias. Y en un sexenio no se hace una generación de políticos. Tú puedes sembrar cuadros que empiecen a aprender, pero si tú quieres que no se equivoquen y que también permanezcas en el poder o tu partido más tiempo, tiene que haber un semillero bien formado. Y de ahí venimos muchos. Entonces yo por lo menos concibo el servicio público de otra manera. No puede ser de ocurrencias. Usted pasó por una muy larga etapa, ¿no? Empezó con Murillo. Mira, yo empecé en un juzgado cosiendo expedientes, Fernando, con una aguja lanera, acomodando expedientes, escribiendo en una máquina Olivetti. Ahí empecé y después concursé para ser defensor público y llegué por un examen de oposición. Luego concursé para ser secretario de acuerdos, llegué por un examen de oposición. No tuve un padrino. ¿Murillo no fue su padrino? Ahí voy. Después andaban buscando cuadros de mujeres, porque había pocas mujeres participando, y de ahí el licenciado Sepúlveda es el que dijo, yo conozco a una abogada joven que en el tribunal... Juan Manuel Sepúlveda. Sí, que en el tribunal ella iba por las tardes a trabajar cuando nadie iba, ella iba para abatir el rezago, se queda horas extras. Entonces, a mí me parece que así fue como me encontraron a mí. Yo incluso cuando me invitaron a trabajar en Molango como directora, en ese tiempo fui su coordinadora, era directora de área, y qué bueno que empecé por el segundo puesto, no por el primero, como coordinadora de desarrollo regional. Fue una escuela impresionante la que yo tuve ahí en el servicio público. Entré al ejecutivo así, yo estaba en el judicial, y ahí empecé. Y sí, yo tenía una vena social que me gustó muchísimo trabajar con la gente, y iba yo a las comunidades más lejanas caminando con el lodo, con la lluvia, como fuera. Y fue muy formativo, Fernando, muy formativo para mí. Entonces, francamente, pero el licenciado Murillo no me conocía. Me conoció porque me llevaron a un desayuno donde fueron 12 mujeres, entre ellas yo, y yo ahí lo cuestioné. O sea, dijo, oye, ¿cómo ven el sistema de justicia? Y todas dijeron que estaba perfecto, que era increíble, que desde que llegó todo estaba perfecto. Y yo dije lo contrario. Yo le dije, oiga, yo veo que usted hace un esfuerzo, pero tenemos todavía mucha corrupción, tenemos deficiencias, tenemos mucha burocracia, se tardan mucho los procesos, y le propuse, hay que reformar este artículo, hay que hacer esto, para evitar la corrupción hay que llamar a las partes, que sale el juez, que le diga, hay que poner un buzón. Le propuse muchas cosas, de una manera fuerte. Y eso fue lo que él volteó y dijo, a mí me hubiera gustado que todas hablaran como la licenciada Vigiano, pero ya se acabó el tiempo, yo fui la última en hablar. Entonces se fue y después me habló el licenciado Sepúlveda y me invitaron a participar en Molango, directamente el gobernador Murillo. Y yo quiero decirte, estaba yo comprometida para casarme, y en los siguientes meses, no obstante, yo acepté. Y después hablé con mi prometido en ese tiempo para posponer solo unos meses, y me fui a vivir a Molango. Ahí fue donde fue coordinadora regional. Donde fui coordinadora regional, primero subprocuradora. Y así empecé en el Ejecutivo. Y después pasé al Legislativo local y luego federal. Lo que quiero decirte con esto, que es una breve parte de mi historia, es que tienes que formarte, Fernando. No puede ser, sí hay muchos prejuicios para mujeres, y sobre todo si eres joven. Hay muchos prejuicios, pero todo prejuicio lo puedes vencer con acciones, con trabajo, con resultados.
Y yo así me formé, por eso a veces dicen, es que Carolina es Si muy ahora estricta. sigue habiendo prejuicios, en ese entonces era peor. Había mucho más prejuicios, pero te haces fuerte. Yo venía de una comunidad rural, entonces mi vida no había sido fácil. Salir en una mula, en una carretera, en un camino de herradura, a veces con tormenta, con lluvia, con ríos crecidos, porque obviamente no había puentes, si no había carretera, menos puentes, ¿verdad? Entonces mi papá nos formó de una manera fuerte y mi madre también. Entonces eso nos sirvió muchísimo. Y yo llegué aquí a vivir a Pachuca desde los 12 años para hacer la secundaria. Entonces me forjé sola. Senadora, le voy a pedir de favor que vayamos a un corte. Claro. Y seguimos platicando con usted. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos platicando, muchas gracias, senadora Alma Carolina Vigiano Austria, seguimos platicando con usted. Bueno, nos contaba de sus inicios allá en Molango y luego cómo llegó ya a ser secretaria de Estado, a ser diputada federal 3 ocasiones, diputada local 1 me parece. Y ahora, bueno, federal 4. 4. Solamente una vez he sido plurinominal, la elección, la del 21 como diputada federal. Todas las demás las he ganado en territorio, incluyendo esta senaduría porque fue la primera minoría. Entonces, también fuimos a territorio, ¿no? Es decir, así es como llegué. Cuando era yo diputada en el 2000, me invitó el licenciado Manuel Ángel, a quien yo quiero mucho, a ser su secretaria de Desarrollo Social y fui la primera mujer secretaria. Hicimos cosas muy interesantes con muy poco dinero, abatimos indicadores, me gustó mucho trabajar en ello. Además, entendí muchas cosas sobre planeación democrática, hicimos un trabajo importante en ese tema. Después fundé la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional en el gobierno del licenciado Osorio y también fue un área muy neurálgica para impulsar el desarrollo. Hicimos también obras muy importantes. Una de ellas con la que iniciamos, me acuerdo que fue justamente, como secretaria de Desarrollo Social, yo entubé el río de las avenidas. Y ya cuando estuve en el gobierno de Osorio le dije, oye, ahora hay que ponerle encima una serie de infraestructura para que sea útil para la gente. Y hoy está muy abandonada esa obra. Lo único que sí hizo este gobierno fue pintar los postes de guinda, porque para eso son buenos pintores, pero muy malos transformadores. Pero antes estaban pintados de rojo. Nunca los pintamos de rojo. ¿No? Nunca. Siempre, generalmente Palacio incluso... de Gobierno era blanco y rojo. No, generalmente se pintaba de gris o de verde, un verde que incluso es reglamentario, ¿no? Porque también tienes que ver la visibilidad. Se pintaban de verde. Entonces, no, nunca pintamos de rojo las cosas, en absoluto. Oiga, ¿hay condiciones políticas en Hidalgo para que usted como opositora transite los temas que le hacen bien al Estado? Mira, yo, créeme que he tratado en la Cámara de Senadores de abonar. Yo estoy en la Comisión de Justicia. El presidente es Corral, un panista de toda la vida. Expanista. Hoy está en Morena. Sí. Yo siempre le estoy diciendo, oye, si agregamos esto queda mejor.
si corregimos esto. Yo entiendo que él no puede mover muchas cosas porque pues no está en condiciones, sin embargo, sí te puedo decir que siempre lo hago de muy buena fe y lo voy a seguir haciendo. Sí tengo iniciativas que hemos propuesto que no nos ayudan. Por ejemplo, ahora mismo que se discutió la ley de extorsión, yo les proponía un tipo penal que era mucho más claro, mucho más fácil en los hechos de poder comprobar los elementos del tipo y tampoco tuve éxito con ellos. Hicieron muchas cosas, por ejemplo, la mínima es de 15 años para poder ayudar a 3 estados que la pusieron por a ese número de años. Eso no sirve de nada. Imagínate si Michoacán ha combatido la extorsión, Morelos, Quintana Roo. No porque pongas una pena alta vas a combatir el delito. Está comprobado que no es así. Lo que va a pasar ahora es que los jueces o ministerios públicos corruptos van a reclasificar el delito para poner otro delito que sí tenga más facilidades. En ese caso, ¿cuáles podrían ser? Pues podrían ser lesiones o podrían ser amenazas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer cuando te permiten abonar de acuerdo a tu experiencia, a tus conocimientos. Sin embargo, el gobierno está cerrado. Las iniciativas que mandan, ni siquiera los propios morenistas les permiten, bueno, ni leen, porque lo único que tienen que hacer es levantar la mano. ¿Antes no ocurría eso? Mira, yo te puedo decir que yo misma, como era una legisladora joven en el 2000, cuando llegué por primera vez, yo les decía al coordinador, ya no les, para que ya se callen, que ya no estén ofendiéndonos desde la tribuna, vamos a poner nuestra mayoría. Y me acuerdo muy bien, de las primeras lecciones que me decían, no, Carolina, hay que escucharlos y hay que ver qué pueden cambiar y qué pueden abonar ellos. Lo importante es que vayan con nosotros para legitimar nuestras acciones, nuestro trabajo. ¿Quién le dijo eso? Me acuerdo que Rojas me decía eso. En ese tiempo estaba Beatriz Paredes, de coordinadora, y yo aprendí mucho de ellos. También fue mi coordinador César Camacho, y teníamos una gran paciencia para escucharlos. A veces les decía, oye, pero si ya podemos, ¿por qué les permiten que suban tantas veces a decirnos tantas cosas y van a votar en contra? Y nos decían, yo por ejemplo subo a tribuna y les digo, quiero que modifiquemos esto, reservé este artículo. Pues me dicen que no, pues seguimos debatiendo, ¿verdad? Pero ellos tenían la mesa puesta para corregir. O a veces decían, bueno, miren, yo puedo apoyar esta acción en Hacienda, pero ayudan a mi gobernador de tal lado, necesita que le impulsen obras de infraestructura costosas. Y hacíamos cosas para mejorar a nuestros estados. Hidalgo, cuando éramos legisladores priistas, siempre traíamos de 4 a 7 mil millones de pesos adicionales a los que las participaciones le daban al Estado. Hoy, al revés, cada año tiene 10 mil millones menos. Y aunque el gobernador diga lo contrario, ¿dónde está ese dinero? En los fondos que se quitaron. El fondo regional, el fondo metropolitano, el fondo indígena que ya no tiene dinero, el fondo regional, muchos fondos que teníamos que ayudaban porque nuestra condición de rezago nos permitía calificar para pelear esos recursos. Tan solo en agua, siempre peleábamos tener más dinero para infraestructura hidráulica, para infraestructura carretera, que es donde más dinero se ocupa. Entonces, todo eso ya no se hace. Por eso Hidalgo tiene tan deteriorados sus servicios, sus carreteras y todo lo demás. Pero nadie levanta la voz. Quien empezó a tener ese deterioro fue el gobierno de Omar Fayad, pero Omar se quedó callado a cambio de su silencio en los quemados de Tlahuelilpan, a cambio de su silencio en la inundación que nos hicieron, a cambio de su silencio en los fondos que nos quitaron, lo premian. Se puso del lado del poder, no del lado del pueblo, no del lado de Hidalgo, no del lado de los más desprotegidos. Qué bueno que toca el tema de Tula. La UNAM y la CONAGUA confirmaron que fue una inundación provocada. Claro que fue provocada. Fue provocada porque en esa época era liberar el agua o se inundaba una parte de la Ciudad de México. Y la entonces jefa de gobierno, hoy presidenta de la República, estaba luchando por ser candidata. Hubiera sido un desastre.
que se le inundara la ciudad y causara tantos problemas. La Ciudad de México es un área muy mediática y muy poderosa. Entonces dijeron, Hidalgo, esos son bien dejados. Ahí no va a pasar nada y el gobernador va a aguantar. Ese es nuestro cuate, se va a quedar callado. Entonces, eso, ¿por qué la gente lo ha aceptado así? De repente, Fernando, uno dice, pues, dices cosas, pero como eres opositora tal vez piensas que por eso lo dices. No, créeme que si de algo me arrepiento es de cuando fuimos gobierno no haber señalado las cosas con fuerza para decir, eso está mal. Eso, si alguien me pregunta, oye, ¿tú qué me recomendarías como política? Te diría, no te quedes callada, señala los problemas. Yo lo que sí hacía era señalarlos en la mesa con el que mandaba y decirle, oiga, esto está mal, esto necesitamos corregirlo o esto hay que prevenirlo. Eso siempre lo hacía, porque esa es tu función cuando eres parte de un gabinete. Ayudar, yo siempre digo, hay dos clases de funcionarios. El que quiere quedar bien con su jefe y el que quiere que su jefe quede bien. El que quiere quedar bien con su jefe es capaz de mentir. Es peligroso. Sí, es capaz de mentir porque su único propósito es quedar bien. Incluso ir sobre sus compañeros. El que quiere que su jefe quede bien, que cumpla su palabra, sus compromisos, va a hacer todo, porque quedando bien el jefe incluso, queda bien todo el equipo. Y ahí es una jugada de varias bandas, pero muchos tienen cortas miras o muchas ambiciones personales. Oiga, hablando de hacer quedar mal al jefe, ¿usted no ha mediado entre los senadores, sus compañeros? Mira, yo... Porque están peleando y son del mismo partido. ¿Mis compañeros senadores? Su senador hidalguense es Cuauhtémoc Ochoa y Simeyo. No, yo no tengo por qué meterme en esos líos. Pero ¿no sería en beneficio de Hidalgo que no estén peleando? Mire, yo creo que ahí, pues la dirigente del partido tendría en primer lugar que arreglarlo, ¿no? El coordinador de ellos. Yo no tengo por qué meterme, como tampoco les permitiría que se metieran en mi bancada. O sea, yo no me meto en eso. A mí me parece que nosotros, cuando éramos diputados, podríamos tener alguna diferencia, pero a la hora de defender a Hidalgo estábamos juntos todos. Juntos, ¿eh? ¿Y eso no ha ocurrido ahora? Yo no lo veo. ¿De qué sirve Hidalgo que lleva 7 años han ganado todos los distritos? ¿Y de qué le ha servido a Hidalgo? Ni un solo peso adicional, nada. Ningún distrito, ningún diputado ha logrado bajar un peso en sus distritos. Yo cuando fui diputada les hice canchas de fútbol rápido, unidades deportivas completas en todos los municipios que yo representaba. Hice espacios para la cultura, para el arte, creamos hasta una orquesta infantil, creamos muchas cosas, fomenté. ¿Yo qué dije? ¿Qué es lo que no hacen los presidentes municipales, incluso el gobernador? No se meten en cultura, en deporte. Yo me voy a meter ahí porque hay un déficit enorme y los niños y los jóvenes a mí me preocupan enormemente porque es lo más valioso que tenemos, sin demérito de los que somos adultos, porque aportamos otras cosas. Pero ellos están en formación y podemos perderlos, porque hoy los pueden enganchar muy fácilmente, pueden quedarse en drogas, niñas pueden quedar embarazadas. Tenemos que cuidarlos como un tesoro muy valioso. Yo ahí me metí y traje muchos recursos. Y tuve casas de gestión en donde apoyaba en todo, poniéndoles prótesis dentales, ayudándole con sus dientes, con sus aparatos auditivos, con medicamentos, con asesoría jurídica. Todo el tiempo estuve pendiente de todos ellos. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Yo digo, Fernando, tienen todo el poder, todo. El poder ejecutivo, el legislativo y ahora el poder judicial. Todo el presupuesto ellos lo manejan. ¿Por qué siguen echándole la culpa a otros en lugar de asumir su responsabilidad, resolver los problemas? ¿Por qué buscan distractores? O sea, me parece que si ya tienen el poder por segunda ocasión, ya no pueden echarle la culpa a los de atrás. El de atrás se llama López Obrador. Oiga, usted que fue presidenta del Poder Judicial, ¿está de acuerdo con la reforma judicial? No estoy de acuerdo con la reforma judicial. ¿Considera que fue un fraude? Por supuesto, es evidente. Todo el tema de los acordeones es ofensivo para nuestra inteligencia, ofensivo para la inteligencia y la carrera
de los juzgadores. Mira, yo que hice carrera judicial, que te digo que empecé cosiendo expedientes y que conozco a mucha gente que lleva años formándose desde auxiliar de secretario, auxiliar de actuario, proyectista, hasta que llega a ser juez después de 10, 20, 30 años, aprendiendo, que hoy llegue alguien y digan, bueno, vamos a poner en la boleta a los cuates de la 4T y vamos a quitar a los que tienen toda esa experiencia. Y además, gente que ya tiene una edad en la que dice, yo no puedo dedicarme ya a otra cosa. Y además, si termina su función jurisdiccional, tendría que esperar mínimo 1 año para litigar en su caso. Entonces, francamente es injusto, porque no podemos experimentar solo por apoderarse de los jueces. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque han hecho muchas fechorías, porque han visto que en otros países el Poder Judicial ha puesto el dedo en la llaga y ha quitado a dictadores, ha quitado a personajes antidemocráticos, corruptos. Por eso ellos dijeron, no nos va a pasar, nosotros nos vamos a apoderar del Poder Judicial. Le pregunto por el tema que defendió usted en tribuna hace unos días de la ex magistrada ahora, Yanine Notálora. Mira, ese tema te voy a explicar rápidamente de qué se trata. La ley, la Constitución en el artículo 98, dice claramente que solamente que cuando falte, ya sea por muerte, por renuncia, por cualquier caso, un magistrado, ministro, juez, quien lo sustituye, palabras más, palabras menos, es el que ganó el segundo lugar, el que sigue, el que no logró acceder, pero que está en la lista de los que tienen votos. Sí. Esa es la reforma que ellos hicieron. La magistrada Otalora renunció porque dijo que por congruencia decide irse, porque les extendieron 3 años su periodo para decirles, a ver, te vamos a premiar. Tú apoya la reforma judicial, tú apoya todo lo que decimos, la sobrerepresentación y te vamos a premiar con 3 años más. Y todos aceptaron. Entonces Otalora, cumpliendo los 3 años, dijo, yo ya me voy, porque es congruente. Sí. Entonces, tenía que haber llegado la del segundo lugar, que es de las que pusieron en los acordeones, ¿verdad? Sí. No la puso la oposición. ¿Por qué no quieren hacer ese movimiento? Ahora renunció un juez y ahí se aplican eso. No lo quieren hacer porque los magistrados que se han alineado al oficialismo son 3 y ellos tienen el control. Entonces tienen amagado al presidente nuevo que llegó por votación. Entonces, si llega otra y el que está independiente, pueden hacer un contrapeso y ellos no quieren que nadie les haga sombra porque ellos son mayoría. Ahora, sin esta posición, ellos son mayoría. ¿Y cómo se va a resolver ese asunto? Se están haciendo patos, es decir, están dejando el lugar acéfalo. Quieren que hasta el 27 vuelvan a hacer una elección y ahí se decida, cuando hay una lista de electos. O sea, quieren dejarlo acéfalo. O sea, prácticamente 1 año acéfalo. Las plazas de esa ponencia se las rifaron prácticamente entre los 3 que quedaron. Se las repartieron como botín. Todos los recursos que eran de esa ponencia se los repartieron entre los 3 oficialistas. ¿Te parece correcto? Yo estoy en desacuerdo que violen sus propias reformas solo por un capricho personal, solo por pagar favores. ¿Y no hay ninguna sanción aplicable o algo? Pues es que tienen todo. ¿Quién va a sancionar? Mira, cuando ya acabaron con la contrapeso de los poderes, ¿por qué los legisladores de Morena son flojos? La mayoría de ellos. Porque dicen, ¿para qué me esfuerzo? Tenemos todo hecho. Bueno. ¿Por qué no leen? ¿Por qué no debaten? ¿Por qué no están señalando cosas? ¿Por qué cometen ilícitos? ¿Por qué tienen abusos de poder? ¿Por qué están haciendo todos esos excesos? Porque se sienten protegidos, porque no hay contrapesos, porque ellos dicen, no me va a pasar nada, porque soy parte del sistema, no me va a pasar nada. ¿Qué opina de José Ramón Amieva, que es magistrado ahora? Pues mira... Le acaban de dar su credencial del verdadero transformador o verdadero protagonista de la transformación, una cosa así. Pues qué ridículo eso, ¿eh? Pero además te voy a decir una cosa, él nunca estuvo contento siendo presidente municipal. Se encerraba, renegaba, le parecía poca cosa. ¿Pero eso no es ilegal? Pues claro que es ilegal. ¿Y qué va a pasar? Nada, ¿verdad? Yo quisiera que la ciudadanía despertara. Los hidalguenses siempre hemos sido muy nobles. Sigamos siendo nobles, pero no dejados.
Decirlo, es un magistrado electoral y que presuma la credencial de un partido. Es absolutamente ilegal. Pero ¿sabes qué? Ahora mismo estuvimos recibiendo las comparecencias de los magistrados que querían ser magistrados de los estados de la República, que eran bastantes, y muchos de ellos habían sido candidatos de Morena. Entonces de repente yo veía en sus redes una foto con su gorra de Morena o en un espectacular. Les decía, oiga, ¿usted no es este? Y se hacían los locos. Y querían ser magistrados electorales en sus estados. Entonces, francamente, ya es una gran decadencia la que estamos viviendo, Fernando. Mira, a mí me dicen, oye, Caro, y tengo gente que está desde mi familia y me dice, oye, ¿por qué tú luchas tanto? ¿Por qué te desgastas? ¿No te das cuenta que a la gente no le importa? Le digo, mira, yo no sé si le importe o no le importe. Yo tengo una edad en la que tengo que terminar mi vida de manera congruente. Tengo que luchar, imaginando a mis nietos. Tengo que luchar, porque mis hijos son jóvenes como muchos otros que hoy ven pocas oportunidades de trabajo y sobre todo libertad de salir a la calle seguros. No me puedo quedar así. No puedo decir, yo ya hice cosas, yo ya estuve, tengo un trabajo. No, creo que es egoísta pensar de esa manera. Y yo quiero decir algo que me parece importante. Los medios en todo esto son importantes, porque los medios están para cuestionar al poder, no para alabar al poder, ni andar recibiendo dictados. Es vergonzoso. Un medio de comunicación... ¿Los medios reciben dictados? Claro. Pues cuando ves todas las notas igualitas, todos los títulos de la prensa igualitos, la misma foto, pues oye, hagan su chamba, esfuércense tantito. Esfuércense el gobierno, el jefe de prensa, y esfuércense los medios también, porque también son parte de la democracia, han sido parte de la democracia, de cuestionar al poder para que no se pase, para que no abuse, para que cumpla, de exhibir las cosas que están bien. Claro, pueden publicar lo que está bien también, es parte de su trabajo, porque al final del día se pagan tiempos para que se publiciten las cosas. No tiene problema. Pero los medios, mira, yo extraño a muchos que ya fallecieron. Aquí había grandes periodistas. ¿A quién extraña usted? Mira, Adalberto Peralta era una gente con la que te entrevistaba y te sacaba muchas cosas. El señor Sevilla, que estuvo en El Sol de Hidalgo, también era un periodista hábil, ¿no? Hoy sí necesitamos una nueva generación de periodistas como de políticos también. Una nueva generación de periodistas. Por eso yo, cuando un joven como tú u otros me piden una entrevista, yo se las doy y les digo, pregúntenme lo que... Gracias por lo de joven. No, sí, eres un joven periodista porque tienes una edad en la que tienes experiencia y una buena edad. Entonces, yo creo que vale la pena que los nuevos cuadros se fogueen y, ¿por qué no? Pues... yo les digo, pregúntame lo que quieras, yo no tengo inconveniente en nada, ¿no? Al contrario, agradezco mucho la oportunidad porque puedo vincularme con sus audiencias, pero sí necesitamos también una nueva generación de periodistas. Oiga, ya para no se cerrar, desanimen. No, al contrario, ya para cerrar y terminando con este tema de los medios y de lo que pudiera venir para usted, ¿en su campaña le atacaron los medios o considera que publicaron lo que pues sabía que publicar en la campaña de parte de los dos candidatos? Mira, yo no me puedo llamar ingenua, Fernando. Yo entiendo cómo funcionan los medios, lo entiendo muy bien. Y si las encuestas mostraban que había... yo quiero decirte una cosa. Hubo un momento que yo estuve a 5 puntos y fue cuando el expresidente hizo una reunión emergente y se pusieron a trabajar. Entonces ya vinieron todos los secretarios de Estado cada fin de semana. Es cuando ya decidieron hablar con Omar Fayad para amarrarse, es cuando decidieron muchas cosas, cuando vieron que en la encuesta yo estaba a 5 puntos. Entonces el presidente hizo su parte, dijo que yo quería quitar los programas, ese tipo de cosas. Esa fue toda una estrategia orquestada desde Palacio Nacional. Y entonces por eso yo ando por la vida muy tranquila, porque los votos que yo saqué son votos limpios, honestos.
muy agradecida por ello. ¿No tuvo usted ningún error, nada que se le pueda atribuir a esa diferencia? Pues fue prácticamente 2-1. Mira, yo creo que asumo mi responsabilidad, la parte que me toca, pero debo decirte que yo creo que ya traíamos una carga muy fuerte de gobiernos priistas pasados. Ya traíamos un desgaste importante. Yo creo que desde la vez que Xóchitl nos pisó los talones, yo creo que ya la gente estaba agotada con nosotros. 10 años antes. Sí, realmente. Yo creo que desde ahí ya traíamos un agotamiento muy, muy serio. La sociedad tenía el agotamiento con el PRI, ¿no? Claro, claro, hay que admitirlo. Y luego tuvimos un gobierno, el del exgobernador Fayad, un gobierno de mucha banalidad, un gobierno que dejó de estar presente en las comunidades pobres, que dejó de atender con una visión social, que quitó los programas sociales de entrada, que no hizo nada por trasladar un orgullo al partido, es decir, un orgullo de resultados, de trabajo. Al contrario, trataba de hacer que el partido estuviera aislado. Yo creo que son muchas cosas. Un gabinete que era muy cerrado, un gabinete de muchachos jóvenes con poca experiencia, pero con mucha ambición. Yo creo que hubo muchos errores, tenemos que admitirlos. Todo eso me tocó pagarlo a mí, todo eso, sin duda. ¿Yo qué traté de hacer? De conciliar, de sumar a todos. Hubo quien me dijo, qué ingenua, ¿por qué dejaste presidente a Julio Valera? Dije, porque quiero que vean que yo quiero sumar a todos. ¿Pero por qué ingenua? Pues porque me decían, ¿cómo lo dejas? Es primo del gobernador. ¿Cómo lo dejas si él era parte de todo? Entonces hubo quien me dijo, oye, ¿cómo sumas a X, a Y? Le dije, oye, yo no soy dueña del partido. Y aquí caben todos. Y si logramos ganar, vamos a ir con los mejores. Y créanme que soy una mujer que incluye, que suma. Yo sé hacer equipos. Oiga, esa es parte de las quejas de los que se han ido del PRI, que ahora el PRI ya no es para todos. No, lo que pasa es que no sea para todos. Hay muy pocos espacios ya. Entonces, los 2, 3 espacios que hay, pues se los pelean todos, ¿verdad? Ya todo el mundo quiere estar en el... Pero usted y Alejandro Moreno no han acaparado lo poco que quede del PRI. ¿Pero qué hemos acaparado? Si simplemente yo competí por la senaduría, yo no quería competir. Generalmente, quien es la secretaria general va en la lista de plurinominales. A mí me pusieron en la lista porque me dijeron, Omar Fayad dice que va a hacer todo lo que tenga que hacer para que pierdas. Entonces, para que estés en tercer lugar... ¿Quién le dijo eso? Omar dijo eso. Entonces, él quería ser candidato, pero finalmente, déjame decirte, mandó a gente, tanto al Verde como a MC, a competir contra mí, expriistas. O sea, hubo una manera de querer bloquearme, de querer dividir el voto del partido. Entonces, esa fue la única, pero yo llegué... Adriana Flores iba directamente a golpearla. Pues todo mundo, yo no voy a hablar de lo que todo el mundo vio, ¿verdad? Porque la verdad es que merecen todas mi respeto, pero yo no puedo juzgar lo que todo el mundo vio. Entonces, yo quiero decirte que luché por ese espacio, porque al final del día dije, mira, ellos me apoyaron, muchos que van a ser candidatos para la gobernatura. Yo tengo que ir a apoyarlos hoy. Y por eso decidí venir, para devolverles el favor, para caminar junto a ellos en unas circunstancias nuevamente adversas. Porque hay que admitirlo, han sido tiempos difíciles, pero no los hemos creado nosotros. Yo te puedo decir que mi expediente está limpio y he sido una mujer de resultados siempre. En cualquier espacio que tú me digas, yo te puedo decir qué hice para la gente, cómo manejé las cosas. Y de todos lados he salido con la frente en alto. Yo no tengo nada que ocultar, camino por la calle tranquilamente, cuidando mi nombre y el nombre de mis padres. Entonces, para mí eso es lo que más debo honrar. Entonces, debo decirte, Fernando, que hay que admitir que ya el PRI traía muchas cosas y finalmente hay ciclos que se terminan, hay ciclos que concluyen. ¿Ya terminó el ciclo del PRI? No, es decir, terminó un ciclo y viene el ciclo de Morena ahora y hay que ver cuándo termina. Nada es para siempre. Yo creo que los ciclos se agotan. ¿Se aventarán 90 años? No, hombre, ¿cómo crees? No, mira, son otros tiempos, son tiempos de mayor comunicación, de la era digital,
son tiempos donde la gente tiene más información y son tiempos donde la gente, yo espero que siga siendo cada día más exigente y que volvamos a hacer de la política un medio real de transformación. Hoy es una decadencia total y una improvisación terrible. Oiga, aquí el PRI en Hidalgo, ¿qué va a pasar con él? Bueno, pues vamos a seguir luchando. Hay mucho priista, hay mucha gente que sabe que su casa la tiene porque se la dio el PRI, que su parcela se la dio en el reparto agrario el PRI, sabe perfectamente que nosotros creamos la educación pública, laica, gratuita, toda la cobertura que tenemos hoy en día. O sea, hoy te puedo decir que Hidalgo tiene casi el 100% de cobertura de electricidad, por ejemplo. Todos los que tenemos mi edad sabemos que nuestra comunidad no tenía carretera, no teníamos agua, no teníamos drenaje. O sea, nosotros, cuando yo fui funcionaria, a mí me enseñaron en la escuela del servicio público donde me dijeron, mira Carolina, primero agua, drenaje, escuelas y salud. No pueden hacer un auditorio ni una banqueta, nada, si no tienen la gente esto para mejorar su calidad de vida. Oiga, ya para terminar, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, y no sé si algún otro más, ya dijeron que con el PRI ni a la esquina. ¿Qué mensaje reciben esos? Nosotros no tenemos ningún problema en competir solos, ¿eh? Ningún problema. ¿Sí la vez pasada nosotros fuimos en candidatura común. ¿Qué significó eso? Candidatura común significó que les dimos un porcentaje de nuestros votos. Que todos los votos, un porcentaje fue, por eso salvamos al PRD de que no perdiera su registro. Por eso lo salvamos, porque le dimos un porcentaje a nuestro convenio. Y eso nos bajó mucho a nosotros la votación, porque se lo repartimos entre tres. Y ahora dicen que ya no. Pues no hay problema. El PAN tiene a su diputado indígena. Te voy a decir una cosa que no he dicho. Nosotros no queríamos ir en coalición. Fuimos porque nos los pidió Xóchitl. Bueno, queríamos coalición. Ellos ofrecieron candidatura común. Nosotros no queríamos. Xóchitl Gálvez les pidió que fueran. Xóchitl Gálvez nos pidió que nos quería juntos y yo, para ayudarla y para aceptar lo que ella pedía, es que fuimos de esa manera. Pero nosotros estamos preparados para ir solos sin ningún problema. Marco Mendoza, Montserrat Hernández, ¿y de ahí en fuera? Pues hay muchos otros. Bueno, no tenemos más espacios que esos. Es decir, los espacios que hoy son visibles son esos. No tenemos un solo diputado federal. Los alcaldes, fíjate bien, fueron alcaldes con nuestras siglas y hoy algunos de ellos no se presentan en el partido, se esconden. ¿Por qué? Pues porque los regañan el Palacio de Gobierno y ellos se someten. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. No sé qué van a hacer. Si se quieren reelegir, tiene que ser por el mismo partido. Con nosotros que no cuenten. Senadora, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted, a la producción, Alberto Esquius, Luis Guzmán. Muchas gracias y gracias a usted que nos hizo el favor de mirarnos. Platicamos con la senadora Carolina Vigiano Austria. Gracias, pásela muy bien.